Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Triunfo apoteósico, espectacular, increíble. ¿Cuántos calificativos podríamos poner a la victoria que ha conseguido el Real Madrid en el tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga frente a Anadolu Efes? Forzamos el cuarto encuentro en un partido donde teníamos absolutamente casi todo perdido, porque este equipo creyó hasta el final y donde hay muchísimas claves, muchísimos puntos de inflexión en el partido, muchísimos puntos donde parecía que ellos anotaban canastas imposibles justo al filo de las posesiones en la segunda parte, en el final de la primera, en distintos momentos marcando conductas de más 10 puntos, que siempre marcamos dentro del baloncesto contemporáneo ese más 10 como un punto psicológico clave, pero la psicología de este equipo es impresionante. El nivel competitivo que ha demostrado el Real Madrid en este partido ha sido tremendo, con un Lasso haciendo variaciones, cambios y sobre todo probando una zona 2-3, que cambiando todos los directos, que luego pasaba al final de posesión en individual, bueno, intentando agitar el partido, que es lo que pedimos siempre a los entrenadores, que agiten la coctelera, que hagan modificaciones para intentar perturbar de alguna manera lo que es el sistema de juego del rival. Y hoy a Anadolu Efes le pasó esto, se cortocircuitó en los últimos 3 minutos. Ellos pensaban en algún momento que tenían el partido hecho, pero es que enfrente están unos tipos que han ganado muchas cosas, que van a sudar la camiseta hasta el final, que van a darlo todo por este escudo y que luego pasará lo que tenga que pasar. Pero bueno, creo, chicos, que es un partido que se valora mucho a nivel técnico-táctico de pizarra, donde Lasso y muchos jugadores han trabajado muy bien. No todos estuvieron brillantes, pero muchos jugadores han estado rayando un extraordinario nivel. Y un último quinteto, que ojo, que más allá de que ha sido clave cómo cada uno de ellos ha intervenido en defensa y en ataque, cada uno siendo protagonista en distintas cuestiones, ayudas desde el lado de Bill Rudy, rebote Garuba, Tompkins abriendo la zona desde el 6.75, Jul de base titular en los momentos claves sin Alocén y sobre todo sin Nicolás Provítola, que ha jugado solo 7 minutos, dato interesante e importante, y con Alberto Abalde en el quinteto decisivo, en el que te juegas la vida, en el que te juegas el ser o no ser. Puede ser un quinteto muy interesante porque aglutina físico, experiencia, fuerza y talento. Por lo tanto, muy buenas lecturas tenemos que tener de estos 3 minutos finales, donde ganamos basado en la zona, en las ayudas, multiayudas en la línea exterior, sin dejar lanzar tiros fáciles, cosa que en otros momentos dejamos, pero pocos. Sinceramente, ellos es que estuvieron espléndidos en cuanto a anotar en momentos donde nos hacían muchísimo daño. Cuando intentábamos bajar de los 10 puntos, sobre todo con Micic, que ha hecho un partido antológico, demostrando que a día de hoy no hay duda de que es el mejor base puro, es decir, en todo su esplendor, el mejor base actual que juega en Euroliga y en Europa es Vasilij Micic. Muy por encima, por ejemplo, de Shane Larkin, que para mí está por debajo en estos playoffs con respecto a Rodrigue Beaubois, que también ha jugado muy bien, muy buen partido excepto el final, pero sobre todo Micic ahora mismo el jugador más importante. Dunston también haciéndonos daño por momentos, pero lo dicho, he visto un Madrid con una capacidad de competir tremenda, luchando absolutamente todos los balones, muy inteligente y con mucha capacidad de lucha competitiva, de mucha mentalidad. Sergio Llull, que ha estado con muchísimos problemas físicos este año, llega a este momento y te hace este pedazo de partido con esos 20 puntos, con ese 4 de 7 en triples decisivos para meter al equipo cuando parecía que ya no se podía enganchar en la pelea del encuentro. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a luchar hasta el final, vamos Real. Esto es lo que somos y cosas que han ocurrido, confecciones que se podrían haber mejorado de plantilla, a mi gusto, por supuesto. Otras cuestiones han sido mala pata, mala suerte, lesiones, Campazo a la NBA, Deca a la NBA. Bueno, el equipo se está rehaciendo y si consigue lo imposible, que insisto, ganar 2 partidos más a este Anadolu Efes, yo lo veo prácticamente imposible, pero vamos a estar al lado de los muchachos. Y quiero apuntar algo muy importante, los que somos críticos en algún momento con el Real Madrid no significa que no valoremos el trabajo del staff técnico y de los jugadores. Simplemente decimos que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, nada más. Nosotros estamos, como todo madridista, a muerte con el equipo. Jul partidazo, Rudy tremendo, solo 3 puntos en sus guarismos, pero en lo que son las ayudas y los momentos competitivos, donde te juegas la vida, donde juegas el ser o no ser, lo que digo, el todo por todo,
ha estado metiendo manos por todos lados. Uno de los jugadores que mejor lee la defensa desde el lado contrario, no solo de Europa, sino del mundo. Y Usman Garuba, haciendo de tío mayor, ha tenido algunos errores, pero luego le ves que es que no para de correr, de luchar todos los rebotes con Chanley, con Dunston, con Singleton, con todos, absolutamente con todos. Como me veis, estoy reventado, estoy agotado. De cuestiones baloncestísticas, hoy es un día que creo que hay que hablar lo justo, hay que mencionar pizarra de lazo con zona, quinteto final, también intentar ser más agresivos penetrando a su canasta, las ayudas mejores sobre todo en el extra pass, y sí que hemos tenido problemas en el 1 para 1, pero es que a Micic es que es muy difícil de parar, y Lasso ha probado muchas cosas, por lo tanto yo me quedo con eso, ¿no? Con todo lo que ha ido probando Pablo Lasso, y con un Lasso que ha trabajado, al igual que todo el equipo, para luchar por ese cuarto encuentro donde vamos a apoyar al Real, vamos a ver qué es lo que pasa, pero puede pasar absolutamente de todo. De locos, chicos, de locos lo que ha pasado en el día de hoy. Dejad vuestros comentarios, ¿qué pensáis? ¿Qué sensaciones tenéis? Dejadme lo que queráis ahí en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A la Madrid!